platicarles un poco de esto que conocemos como el sistema sexo-género. ¿Y de qué nos habla? Bueno, nos dice que en el origen es evidente que los hombres y las mujeres somos físicamente diferentes y que de pronto esas diferencias físicas, por la manera en que estamos organizados como sociedad, se tradujeron ya no en diferencias, sino en desigualdades, en discriminación. Y entonces desde la teoría de género, desde el feminismo, se aborda esto diciendo, a ver, es verdad que somos físicamente desiguales, es verdad que el cuerpo de las mujeres en general es menos grande, menos fuerte que en general el de los hombres, y también es verdad que nuestro sistema reproductor nos habilita a nosotras para ser madres, a los hombres para ser padres, pero esas diferencias físicas no tendrían por qué explicar las desigualdades. Las desigualdades más bien tienen su base en esta concepción de lo que se conoce como género, que es una construcción social de las relaciones entre hombres y mujeres. Vamos a ver que, aunque es verdad que sexualmente seamos diferentes, eso, insisto, no tendría por qué explicar el que seamos tratadas de manera desigual y el que tengamos mucho menos ventajas y oportunidades que los hombres. Cuando hablamos de este apartado de sexo, podemos pensar en el biologicismo, o sea, en esta idea de querer explicar las diferencias entre los seres humanos a partir de la biología. Y entonces podemos remontarnos al siglo XIX, principios del XX, en donde los científicos hacían un esfuerzo por explicar las diferencias entre los grupos humanos y entonces decían que las razas inferiores, que en el siglo XIX todavía se permitían este tipo de consideraciones, y las mujeres tenían características físicas como por ejemplo el tamaño de su cerebro o las circunvalaciones de su cerebro que explicaban la inferioridad intelectual de las mujeres. Claro que ellos no se detenían a pensar que es cierto que el cerebro de las mujeres es más pequeño, pero también sus pulmones y también su esqueleto, porque en general, como decíamos, las mujeres somos un poco de menor estatura que el general de los hombres. Simplemente tomaban un dato y lo acomodaban para poder justificar esta idea de que las mujeres no tenían tan evolucionado el cerebro, eran como, pues sí, pertenecíamos a la raza humana, pero de alguna manera estábamos como un escalón atrás, ¿no? Y a partir de eso se crea pues toda esta estructura de desigualdades que nos llevan a las preguntas que hice al principio. ¿Por qué ganamos menos? ¿O por qué las mujeres durante muchos años, por ejemplo, no tenían acceso a la educación? Se pensaba que pues, su tarea tenía que circunscribirse nada más a ser buenas amas de casa, estar en su hogar, cuidar a sus hijos, tener además muchos hijos. Y se les negaban toda una serie de oportunidades. Ustedes son mujeres políticas, por lo menos están interesadas en la política, forman parte de un partido. Y bueno, saben muy bien que hasta hace muy poco las mujeres en México y en la mayor parte de los países del mundo pues no habían accedido a las candidaturas, a los puestos de decisión popular por esta idea de que el espacio de las mujeres es el ámbito privado, no el ámbito público. Esto es lo que nos conduce a la otra parte de la ecuación del sistema sexo-género, que es justamente el género, y que es, como les decía, esta construcción social, en donde se dice, bueno, a ver, ¿cuál es la división sexual del trabajo? Los hombres van a trabajar en el espacio público
ellos van a ser los responsables de sostener económicamente a sus familias, ellos van a tener acceso al poder público, político, al prestigio y sobre todo van a tener poder sobre su mujer. Por eso en muchos casos tenemos esta violencia sistemática contra muchas mujeres que están en una situación de dependencia. Y por otro lado, se determina que las mujeres son las reinas del hogar, el ámbito privado es el suyo. Como les decía, pareciera que tenemos un chip que nos habilita para ser cuidadoras, buenas madres. Y curiosamente, esa habilidad de ser madres, que tendría que ser un plus en toda sociedad, en todo grupo humano, se convierte en una desventaja. Porque ahora resulta que el ser mujer me lleva automáticamente, casi como en el paquete desde que nazco, a hacerme cargo de esos cuidados, a ser madre, cuando, bueno, la maternidad tiene una duración en el tiempo, incluso ahora, pues, las familias tienen mucho menos hijos, muchas mujeres optan por no tener hijos. Y en principio pues tendrían que poder ser concebidas como alguien que se puede dedicar bastante tiempo a las tareas políticas. Y sin embargo, si nos movemos desde los estereotipos, desde lo que tradicionalmente se espera de hombres y mujeres, pues nos encontramos con que hay muchas resistencias, ¿no? Por ejemplo, una mujer que quiere ser dirigente en el partido, a lo mejor se topa con esta idea de que pues no vas a tener disponible tanto tiempo, las reuniones duran hasta medianoche, capaz que se te enferman los niños y no vas a poder estar presente, cosas de ese tipo que, insisto, están fundadas más bien en ideas preconcebidas que se han ido modificando y que precisamente en este momento, en esta transición, lo que la teoría de género, lo que el feminismo, lo que el movimiento de mujeres lucha por es transformar estas concepciones, estas percepciones, y entonces decir, hombres y mujeres somos capaces de lo que nos propongamos en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado. Hombres y mujeres tenemos atribuciones, características, habilidades en todos los campos. Los estereotipos de los que ya hablará alguna otra de las personas para ustedes, pues quisieran encasillar a los hombres en determinadas características, son los fuertes, los valientes, también los violentos, los racionales, los que son muy hábiles para tareas como la ingeniería, las matemáticas, los líderes, los que pueden encabezar las empresas. Y las mujeres pues son más bien sensibles, tiernas, amorosas, puras, con un interés fundamental por hacerse cargo de los demás. Y bueno, eso no tendría nada que ver, no tendría nada de malo, salvo que eso ha ido aparejado de una serie de desventajas. Una negación a acceder a las oportunidades en igualdad de condiciones. En el empleo, en el tipo de empleo, en el espacio de poder. Entonces, lo que yo quiero trabajar con ustedes, el mensaje que yo quiero dejarles, es que esa realidad está lista para ser revertida, para acabar de transformarla y que las mujeres conquistemos esa igualdad o exijamos esa igualdad, que podamos tener posibilidades de desarrollo en todos los espacios. Que nos olvidemos de todos esos mandatos sociales que nos dicen que hay cosas que nosotras no podemos, que no estamos habilitadas para, que necesitamos prepararnos no sé cuántas horas, cuántos años para poder ser políticas, por ejemplo. Y más bien creernos que como seres humanos somos tan valiosas, tan capaces como cualquiera.
que con el esfuerzo y el trabajo podemos conquistar todo aquello que querramos. Quiero terminar con una frase de Simone de Beauvoir, una filósofa feminista francesa del siglo XIX, que decía: el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Yo creo que las mujeres hemos sido a lo mejor cómplices durante muchos años, pero básicamente por desconocimiento, porque si no tomamos conciencia de esto que platicábamos del origen de la desigualdad, pues repetimos en automático las consignas, los mandatos. Y la idea es que ahora ustedes, nosotras, nosotros, con esta nueva comprensión de la realidad, podamos ser actoras en esa transformación, en esa conquista de la igualdad de hombres y mujeres, en esa conquista de los beneficios, de las oportunidades de manera igualitaria, de tal suerte que lo que nos diferencie, tanto a las mujeres entre nosotros como a los hombres y entre hombres y mujeres, sea simplemente el esfuerzo que cada quien pone, la energía y la determinación con que cada cual luche por lo que quiera conquistar. Muchas gracias.